Muy buena tarde tengan todos y todas ustedes que escuchan al de la voz. Es un gusto estar haciendo esta presentación que está tendiente a reconocer fundamentalmente cómo los estudiantes de lenguas extranjeras, específicamente los de la Facultad de Lenguas, de la licenciatura en la enseñanza del inglés de la UAP, pues se asumen como reconocen este rol que juegan no solamente dentro del campo o del aspecto pues educativo de la facultad, sino que en general cómo los estudiantes van tejiendo esta propia consolidación de un perfil profesiográfico, por ejemplo, que coadyuve pues a su proceso de aprendizaje y sobre todo a la posterior inserción del campo laboral. Entonces, grosso modo, esta investigación tiene como el objetivo general explicar, pero desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, específicamente de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, el rol que desempeña el estudiante de lenguas extranjeras como agente de cambio social. Es decir, lo que se busca es tratar de entender y generar una suerte de explicaciones que diluciden de cómo el estudiante de lenguas extranjeras, específicamente el de la enseñanza del inglés, pues atienden a su persona como agentes de cambio social o si no lo asumen, ¿no? Porque generalmente, y esto va desde la teoría crítica, que se funda fundamentalmente tal como lo hacía Alan Turing, en que el estudiante debe, y más bien el sujeto es un participante activo y proactivo de la sociedad, y bajo esa condición, aquí lo importante es saber si el estudiante de la licenciatura pues se conoce como tal, es decir, si él reconoce que tiene esta característica preponderante de cualquier estudiante de ser un disruptivo dentro de la sociedad, que genere un cambio social, que genere o que sea propositivo de la modificación de estructuras, etcétera. Entonces, esa es la intención, este es el objetivo general de la investigación y para ello pues se echan mano de las preguntas y objetivos de investigaciones que guían a este proceso de conocimiento. Y entonces la primera pregunta, y que es el punto de partida, pues es de qué manera se reconoce el estudiante en un nivel social, estructural, el rol que juega, ¿no? No como sujeto social, sino más bien como estudiante de lenguas extranjeras. Es decir, qué tanta, o no, más bien no qué tanto, sino cómo o de qué manera, mejor dicho, de qué manera el estudiante está generando condiciones que propicien un cambio social. Es decir, que todas las acciones que está desarrollando dentro y fuera del aula estriban en el reconocimiento social y sobre todo qué impacto tienen para el propio estudiante desde la propia percepción en la sociedad. Después se busca este reconocimiento del perfil profesiográfico, es decir, qué tan arraigada se encuentra la figura del profesor de inglés, por ejemplo, porque esa es la finalidad o el fin último de la licenciatura, el reconocerse como un profesor, pero qué tanta identidad genera o de qué manera de qué manera se está construyendo este perfil profesiográfico del estudiante, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos en la carrera de Derecho abogados que nos explican y nos dicen que existen diferentes ramas del derecho, que existen diferentes pues vínculos directos con la sociedad, pues empiezas a construir una figura que socialmente es aceptada, por llamarla así. Sin embargo, en las enseñanzas, en la licenciatura en la enseñanza del inglés, vamos, como se dilucidará más adelante, vamos a comprender que es un tanto ambiguo, está muy abigarrado el concepto de profesor de inglés y entonces no existe una posición concreta de lo que es un profesor de inglés, por más básico que pudiera parecer, pues un profesor de inglés enseña. Vamos a ver más adelante que no existe esta suerte de identidad. Y entonces, por eso lo que se busca es conocer la finalidad del estudiante de lenguas dentro de la sociedad. Esto porque al final del día
en algunas de las aportaciones de los participantes se pudo conocer que no se reconocen como un agente de cambio y que incluso muchos de ellos están dentro de la licenciatura porque les gusta el idioma y porque hay diferentes acepciones, exceptuando el de la docencia, exceptuando el del apartado pedagógico, ¿no? Como una finalidad. Incluso ese es el último de los temas que se toca, porque al final los estudiantes buscan más en la radiografía se observa que los estudiantes pretenden más bien el aprendizaje de la lengua, pero no en sí construir una formación pedagógica, ¿no? Para ellos es importante hablarlo, escucharlo, escribirlo y entenderlo obviamente, pero no el poder darlo como una profesión, más bien como desde el punto de vista pedagógico. Por eso es que lo que partimos desde pues, los niveles del conocimiento, bueno, más que de conocimiento, de investigación, como la identificación, la descripción y la explicación de la finalidad de la figura del estudiante de lenguas. Para ello, echamos mano de un proceso metodológico que parte del modelo cualitativo. Sabemos que el modelo cualitativo pues es tendiente a la explicación de los fenómenos, busca acercarse a los participantes, se adentra en ellos, si bien no generaliza por la propia naturaleza del modelo, lo cierto es que sí trata de entender realidades que son más próximas a los sujetos de investigación. Para ello, utilizamos el método etnometodológico, es decir, buscamos esta aproximación a los estudiantes, comprender su realidad es decir, ver el fenómeno desde la mirada del sujeto y no alejado del sujeto, ¿no? Porque de repente había en el equipo de trabajo la discusión sana de saber si podíamos aproximarnos o de qué manera aproximarnos en este fenómeno, si de una forma cuantitativa o un modelo cualitativo o cuantitativo. Reconocimos que el cualitativo era el más apropiado a partir del método etnometodológico porque nos permitió eso, conocer esas inquietudes que muchas veces pasan desapercibidas en instrumentos cuantitativos y que en este caso, por la propia naturaleza del fenómeno, pues se buscó a partir de las entrevistas semiestructuradas, pues conocer tajantemente y holísticamente qué elementos circundan en la mente de los participantes para generar los resultados que discutiremos al final. Entonces, la metodología se va construyendo a partir de esto. Tenemos un modelo cualitativo, un método etnometodológico, la técnica es la entrevista semiestructurada y el instrumento es la guía de entrevista, ¿no? Porque al final necesitábamos este referente que nos permitiera ir acotando la entrevista, pero también sin ser rígido, ¿no? Entonces, a partir de esto tenemos que los participantes son 7, 4 mujeres y 3 hombres, y la edad circunda entre los 19 y 21 años de edad. Esto es, los estudiantes nos dan toda la información que obtenemos, pero sin llegar a la cosificación del individuo. Es decir, no se trata de ir, entrevistar y éticamente, pues es lo que generalmente se acostumbra. Para esta ocasión hicimos después a los participantes precisamente aparte de que nos dieran la información, pues bueno, partícipes de estos resultados, de tal manera que no se quedaran en una suerte, insisto, de cosificación, de ir a extraer información y se acabó, sino que los mismos participantes están conscientes de los resultados. Ahora bien, si tuviéramos que hablar de esta parte teórica contextual, pues vamos a ver que en la escuela de Frankfurt lo que se busca es una suerte de aprendizaje que no está vinculado con la mecanización, que se aleja de estos razonamientos instrumentales o pragmáticos que atienden a números, que atienden a cuestiones laborales, ¿no? Que buscan en todo momento una calificación en lugar de una cualificación, porque se habla de la productividad y todo el tiempo se habla de qué tan productivo eres y qué tan, pues sí, estimativo en números está haciendo, qué tanta certificación, qué nivel de certificación tienes, etcétera. Entonces,
desde este punto de vista crítico, ¿no? Desde la teoría crítica, específicamente de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, nos explican de manera muy genérica que pues la legitimación del Estado se parte a partir del desarrollo de estructuras sociales por las cuales pues un discurso es homogéneo, ¿no? Es decir, lo que se busca es que los contextos sean unificados, que no haya mayores procesos de discusión, que si el perfil del estudiante de lenguas es llegar a ser profesores y se acabó, es lo último, pues es todo lo contrario. Lo que se busca es la sensibilización en los contextos de la persona, que el sujeto se vuelva analítico de su propio entorno, que le permita interrelacionarse, por eso se llevan a cabo estos procesos de diálogos intersubjetivos, es decir, cómo construimos esos puentes, cómo trazamos las líneas que nos permitan consolidar pues puntos de encuentro, y que al final del día pues se trata de una propuesta crítica, se trata de una propuesta liberadora que está encausada en el reconocimiento del perfil profesiográfico. Esto es cómo el estudiante va construyendo su propio conocimiento y sobre todo su identidad. Por eso, todas estas interacciones que tenemos en el mundo comunicativo, pues al final del día terminan siendo mediadas por una racionalidad instrumental y estratégica, es decir, para lo que nos dé en el momento en el que lo necesitemos. Y entonces dejamos de lado como el por qué estamos aquí, cómo construimos nosotros nuestra propia identidad como sujetos participativos en un contexto determinado. Por eso, Habermas nos habla de este proceso dialógico intersubjetivo de dos o más participantes que sobre todo generen un estado de conciencia que conlleve un aprendizaje significativo. Es decir, que el propio estudiante reconozca de qué manera está aprendiendo, pero sobre todo que comprenda cuál es su rol dentro de la sociedad. Por eso lo que se busca es evitar estos procesos, esta edificación de procesos mecánicos, dejar de lado el aspecto productivo y sobre todo consolidar una estructura de identidad que sea trascendental y humana, ¿no? Porque a veces, insisto, nos vamos por la producción, por la productividad, el general, y no deja más que eso, un montón de trabajos apilados que no tienen mayor significación para el individuo y que no abonan a su construcción de identidad. Por eso nos habla de la racionalidad cognitivo-instrumental y la comunicativa, es decir, una racionalidad que nos permita tender, insisto, estos diálogos intersubjetivos por los cuales haya canales del debate, de crítica, de propuesta, y que no se queden en la parte muy básica. Estos procesos se llevaron a través del programa de Atlas T, específicamente las nubes a través de redes, por las cuales pudimos, aquí cuesta un poco observarlo, pero que los estudiantes nos hablan de lo complicado que es para ellos consolidar una propuesta de identidad. No se sienten como agentes de cambio, se sienten como una persona que toma cursos extensos de inglés, es decir, la licenciatura en la enseñanza del inglés para algunos de ellos termina siendo pues un curso, ¿no?, de inglés donde ellos vienen porque les gusta el idioma, porque no encontraron otra cosa que estudiar, porque al final el perfil profesiográfico termina estando mermado y porque no es lo que esperaban de la licenciatura. Y creo que esto tiene que ver, precisamente como arroja los resultados, desde una mirada del perfil profesiográfico, de una mirada del sujeto como agente de cambio, que no hemos podido, llámese docentes, llámese currícula, estructurar de manera más profunda un elemento que nos permita pues generar esta sinergia en los estudiantes, que sean agentes de cambio social, que sean propositivos, sino que al final del día se visibiliza esta renuencia al trabajo colaborativo. No estamos generando una conciencia social de diálogos entre los estudiantes, generamos estándares de calidad vinculados a el trabajo individual, no existen indicios sobre un perfil profesiográfico, los estudiantes no se asumen como futuros profesores y mucho menos como investigadores. La mayor parte, o mejor dicho, de las experiencias recogidas están vinculadas a conocer
más bien al desconocimiento de ellos mismos como futuros profesores, están a la deriva. No existe un proceso crítico en su proceso de aprendizaje porque no lo existe para el perfil y al final no se visualiza, ¿no?, esta sumisión académica de los contenidos curriculares, es decir, no existe una crítica sobre lo que se enseña, el cómo se enseña, sino que al final es llana su postura. Entonces, como conclusión podemos abrevar que los estudiantes de lenguas extranjeras no se reconocen en la agenda social como actores significativos, se quedan en el apartado básico. El perfil profesiográfico del estudiante es inteligible, es decir, es difuso, y no existe una finalidad determinada para ellos, ¿no? Y mucho menos en la inclusión social. Es decir, si bien dicen o reconocen en algún apartado que ellos podrían llegar a ser profesores, pero tampoco se asumen como un agente de cambio que propicie precisamente el debate, la crítica, sino más bien es el enseñar inglés de manera básica, de manera llana. Y es ahí donde la conclusión del tema pues estriba, ¿no?, en que no existe este agente de cambio, el pensamiento crítico está alejado, no existen diálogos intersubjetivos y al final falta dar una suerte de empuje a nuestros marcos curriculares y sobre todo al trabajo que se lleva en el salón de clase. Es cuanto, les agradezco el que me hayan escuchado, que tengan un excelente día.